they blamed terrorists and suspended the Constitution. We didn't wake up then either. Now I'm awake. Tras estas escenas está la mente de Margaret Atwood, una escritora hoy reconocida por su cuento de la criada, pero cuya historia inició hace 80 años en Ottawa, con una infancia en un bosque con cuentos y poesía. Libertad que está en su prosa, y en todos los géneros que ha recorrido para hablar de democracia, identidad y literatura. Detrás de Double Persephone o de los actuales testamentos hay una autora llena de compromiso y vigencia, con relatos imaginarios basados en la observación. Bienvenidos a Cultura de France 24 desde High Festival Cartagena. Hoy tenemos a una grandísima invitada, la escritora canadiense Margaret Atwood. Es un placer, Margaret. Muchísimas gracias. Thank you. Nice to meet you. Escribes ficción especulativa enfocada en los detalles. Los ejemplos son Payback o El cuento de la criada. ¿Hubo algunos detalles que te permitieran saber que hoy en día algunas libertades serían cuestionadas? Yes. Sí, porque por un tiempo durante el siglo XX pensamos que nos dirigíamos hacia más igualdad, más libertad. Pero luego las cosas empezaron a cambiar, a ir en la dirección contraria. Y en concreto, en Estados Unidos, muchos estados de manera individual están restringiendo las libertades de las mujeres de una manera que no ocurría desde 1950. Esa es su época dorada. ¿Les gustaría regresar a eso? ¿Esperabas que tus historias se volvieran ciertas? You never really can predict the future. No se puede realmente predecir el futuro, porque no hay un solo futuro. Hay infinitos futuros posibles, y el que tengamos depende de las decisiones que tomemos ahora. Entonces, no se puede realmente predecir el futuro, pero se puede especular sobre lo que podría ser posible. Y ese tipo de restricciones siempre han sido posibles en Estados Unidos, porque siempre ha habido una parte de la población que piensa de esa manera. Y eso es algo que ocurre desde el siglo XVII. En el cuento de la criada y los testamentos hay mucha realidad histórica. ¿Qué hace posible que una autoridad, un gobierno, ascienda al poder como Gilead y qué lo hace caer? Por lo general, los gobiernos así de autoritarios llegan en momentos de miedo y de caos social. Llegan porque algunos, generalmente hombres, no siempre, pero generalmente hombres dicen, voten por mí, mejoraré todo, lo arreglaré todo, pero solo deben hacer lo que yo diga. Voy a deshacerme del caos, las cosas estarán en orden, pero primero debemos matar a estas personas. Desafortunadamente, por lo general, hay algo de eso en el proceso, o matar a esas personas, suprimirlas o quitarles el poder. They always have a program of pushing women back. Y siempre tienen un programa para apartar a las mujeres, sin importar cuál sea su eslogan político, sin importar si dicen son de izquierda, de derecha, sin importar la religión, si son ateos, no importa. Todos tienen programas así. Como sea que se llame el programa, eso es lo que hacen. Testamentos contiene 3 voces, una niña, una mujer joven y también la muy conocida tía Lidia. ¿Por qué sientes que la voz más difícil de escribir fue la del personaje más joven, Agnes? Porque tengo 80 años. Pero tienes la experiencia de la juventud. Es verdad, claro que todas las personas fueron jóvenes alguna vez, pero eso fue alguna vez. Las novelas están hechas de lenguaje. Y el problema es encontrar un lenguaje que no esté demasiado cargado de una jerga actual, llena de expresiones adolescentes, porque expira muy rápido. En unos 4 años, a medida que los adolescentes crecen, son reemplazados por otros adolescentes. Hay nuevas jergas y lenguajes, entonces hay que hacerlo sonar lo suficiente como un adolescente sin que suene como alguien que habla en jerga todo el tiempo. Ese lenguaje expira muy rápido.
ancient. Me interesa mucho eso del lenguaje, porque es algo muy poderoso en el cuento de la criada. El personaje de Offred se llama así porque es de Fred. Sí. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el poder, incluso la religión o la tecnología? Well, all regimes. Bueno, todos los regímenes cambian el nombre a las cosas para volverlas más aceptables para las personas. Y lo cambian según su propia imagen. Cambian el nombre de los lugares, cambian el nombre a las calles. Derriban algunas estatuas y construyen otras. Y luego esas estatuas son derribadas cuando el régimen cae. Se inventan eufemismos para justificar la horrible verdad. Muertes masivas aceptadas. Significa cuántos millones de personas reduciremos a cenizas si hacemos estallar una bomba atómica. Muertes masivas aceptadas. Esta cantidad de millones es aceptable. ¿Para quién? Tal vez no para las personas que son quemadas. Todos lo hacen y también lo hace este régimen. Tiene su propia estructura de nombres y reescribe la Biblia. Utiliza eslogans políticos previos, pero los modifica. ¿Y nosotros qué necesitamos nombrar hoy en día? Yo estoy a favor de la verdad. Qué tonta soy. Y con eso simplemente me refiero a lo que ocurrió, lo que realmente ocurrió. Si se puede establecer que tal evento ocurrió, entonces se puede hablar sobre por qué ocurrió, quién lo hizo, si fue bueno, si fue malo. Pero primero hay que saber si es verdadero. Es similar a lo que ha pasado con el clima. Primero se llamó calentamiento global, luego cambio climático. Ahora se llama crisis climática. Y ese es un mejor nombre porque es más verdadero. Entre más nos acerquemos a la verdad nombrando algo, será mejor para las personas porque así al menos sabrán de qué estamos hablando. En los 70 escribiste Survival, una guía de la literatura canadiense. ¿Cómo defines la literatura de Canadá no siempre conocida? ¿Te has sentido libre escribiendo en esa literatura, en ese espacio, en ese país? En 1972, cuando escribí ese libro, no había mucho conocimiento general sobre los libros de los que estaba hablando. No había una industria canadiense de edición de bolsillo que permitiera seguir imprimiendo los libros. Eso casi no existía. Había que encontrar, era un trabajo arqueológico, era desenterrar lo que ya existía y que las personas habían olvidado. Es un proceso continuo y cada generación se fija en distintos aspectos de su propia cultura, los cuestiona, los examina, los redefine. Pone en primer plano a personas que han sido olvidadas. Les permite a otros grupos existir en la literatura, grupos que no existían ahí antes. Los 70 también fueron la década en la que se volvió aceptable escribir sobre la vida de las mujeres y que se tomara en serio. Algo como lavar los platos, lo que se hacía todo el día, todos los días. Eso se volvió aceptable, pero antes no lo era. Publiqué un libro en el que un personaje tenía cáncer de seno. Cuando lo publiqué, creo que en 1980 me dijeron: 3 años antes no hubiéramos podido publicar este libro porque no se debía hablar sobre esto. Siempre me han interesado las cosas sobre las que no se debe hablar, porque no se debe hablar sobre ellas. ¿A quién le interesa que no se hable sobre ellas? Se trata de abrir puertas, mirar en los rincones, ver qué hay allí, qué hemos estado encubriendo. Por otra parte, hay que preguntarse si lo que estamos diciendo sobre la realidad es cierto. ¿Crees que habrá un retroceso o hay esperanza? Hoy en día muchas mujeres se alzan como las criadas para protestar, para rebelarse. Son nuevas generaciones. Hay una nueva y más grande generación. Creo que el movimiento en torno a la crisis climática es muy importante. Como Greta Thunberg y todas las demás personas que están haciendo ese trabajo. Por eso está muy conectado con los derechos de las mujeres. Las personas que quieren reprimir a las mujeres también quieren pretender que no hay una crisis climática.
Entonces, si se reprime a las mujeres, también se reprimen unas voces muy poderosas sobre la crisis climática. Hoy hemos hablado sobre La criada como una serie. Pero, ¿cómo surgió esta historia? ¿Cuál es el nexo entre la novela y la historia de Mary Webster? Hay tres fuentes diferentes. La primera es la América pirata del siglo XVII. Muy interesante, nada divertida para las mujeres. De hecho, muchas de las mujeres que eran capturadas por los indígenas querían quedarse con ellos porque se divertían más. También está la historia de la distopía de ficción especulativa, mucha de la cual ha sido escrita por hombres. Entonces me pregunté cómo quedaría si se cambiaba la perspectiva en ese momento. Y la tercera fuente es la historia y el mundo en el que hemos vivido. No incluí nada en el libro que no tuviera un precedente en la historia o en las prácticas actuales. Esas son las tres fuentes. Y fueron las mismas para los testamentos. Seguí el mismo conjunto de reglas. Este libro fue publicado en los 80, pero tiene más impacto hoy en día. Desafortunadamente, no en algo que me alegre. ¿Se debe al tema, Margaret, o por haber sido adaptado para televisión, para Hulu? Odio tener que decírtelo, pero se debe a la elección del actual gobierno de Estados Unidos. Habría seguido siendo una buena serie de no ser así, pero las personas le habrían visto de otro modo y habrían dicho, miren lo que evitamos, esto nunca pasará con Hillary Clinton. Pero eso no fue lo que pasó. Estábamos filmando la serie. Íbamos por la mitad de la filmación cuando ocurrieron las elecciones e inmediatamente supimos que teníamos una serie distinta porque el contexto había cambiado. Las personas la verían de manera distinta y así ha sido. La cuarta temporada sale en octubre. Me interesa mucho ver qué va a pasar para ese entonces. Muchas gracias, Margaret. Me parece que ahora estás escribiendo poesía, ¿no? Siempre he escrito poesía, nunca dejé de hacerlo, pero hice una compilación y eso es lo que se publicará en noviembre. Muchas gracias de nuevo. Y a ustedes muchas gracias por seguir en France24 y France24.com. Muchísimas gracias.